Ahora vamos a jugar, porque el tema que vamos a compartir con ustedes se llama La literatura es un juego. Hacer literatura y leer literatura en realidad es una manera de jugar, y jugar es divertido. Y desde niño queremos jugar y nos gusta jugar. La pregunta que le hago y que me hago es: ¿por qué algunos dejamos de jugar o jugamos menos cuando nos volvemos adultos? Si somos como niños, si volvemos a ser como niños, podremos fácilmente disfrutar el juego de la literatura y jugar con la imaginación, con las metáforas, imaginar personajes, inventar y expandir la ficción que el autor nos comparte en un texto, viajar al pasado y al futuro y movernos sin fronteras, no tener límites espaciales ni temporales. Parece que cuando somos adultos reducimos nuestra curiosidad y nos llenamos de paradigmas, nos dejamos absorber y la creatividad parece que se apaga o se reduce porque los prejuicios nos ahogan y nos limitan. Hay una expresión conocida que seguramente ustedes saben de dónde viene, dice: en verdad os digo que si no os convertís o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y yo diría, si no nos convertimos y nos hacemos como niños, no podremos jugar con la literatura. No podemos disfrutar el juego literario o el juego de la literatura, porque la literatura es juego. Es un juego la literatura. Y para ser lector activo, creativo, es necesario llevar adentro cierto espíritu creador y cierta actitud para jugar, para hacer una lectura imaginativa y divertida, expandida, más allá del texto. Y entonces es necesario proveernos de una actitud de juego, esa actitud infantil para jugar, para imaginar la realidad de la ficción, para comprender y vivir el texto literario que se requiere. Ahí necesitamos una condición importante: creatividad infantil, creatividad de juego, la literatura como juego. El ser humano, los animales, las mascotas desde pequeñas aprenden a jugar y juegan aprendiendo y viven jugando y vivimos jugando y jugamos viviendo. El juego nos realiza y nos permite descubrir en una especie de alegría triunfal, de victoria, vencer al contrincante o vencer lo imposible, lo inexistente, romper las barreras de lo inexistente y lograr alcanzar la meta, el propósito que nos trazamos. Es una especie de triunfo sobre el adversario, pero el adversario no simplemente es el otro. A veces somos nosotros mismos y las circunstancias y los obstáculos y las dificultades que tenemos que superar para vencer, para lograr la victoria en el juego. Y activamos el estrés ante el juego y ante la dificultad. Y el ser humano se desarrolla física, mental y psicológicamente al interactuar con el otro y la otra, al activar la imaginación y al dispararla en cualquier espacio y en cualquier tiempo. El arte, como la literatura, es un juego. Y jugar es belleza, es humor, es alegría, es creatividad, es imaginación, es comunicación, es expresión, es interactuar con el otro y con los otros de manera amplia. Y quiero referirme a un texto ineludible de la literatura española y universal, y es un libro que todos conocemos, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y voy a referirme solamente al capítulo 8, y es un breve texto, el capítulo 8, pero es uno de los textos
más conocidos, más ilustrados, más recordados de la literatura. Y dice: en esto descubrieron 30 o 40 molinos de vientos que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertábamos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecernos, y que esta es buena guerra y es un gran servicio a Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes!, dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allá, respondió su amo, de los brazos largos, que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió el Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo aquí, quítate de aquí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Don Quijote es como un niño, es un niño que imagina cualquier cosa y crea cualquier imaginación. Eso es la literatura. Este libro está lleno de ficción, de mentiras y de engaños y de historias, que es un juego que nos fascina, que nos encanta. El juego activa la cultura, es anterior a ella y la crea. En realidad, el juego crea la cultura, crea las capacidades de trabajo. El juego crea imágenes y se transforma. Y transforma la realidad. Y eso es literatura, eso es la literatura. Tiene una carga simbólica profunda, igual que el juego. Y el lenguaje poético es una especie de adivinanzas, es simbólica. Y la literatura, lo que cuenta en prosa o en verso, si lo ves con extrema racionalidad y la formalidad de adulto que ya no juega, pensarás que es absurda. Y debemos volver a ser como niños para mejor comprender y para mejor vivir esa creación literaria. Porque desde la posición de adulto perdemos el espíritu infantil, curioso, creativo, abierto, dispuesto a jugar y listo para sorprenderse, para reír, para burlarse, para emocionarse y entusiasmarse. El poeta y filósofo alemán Novalis afirma: ¿dónde están los niños? Ahí está la edad de oro. A nadie el misterio de la naturaleza se revela tan espontáneamente. Por esto pueda quizás ocurrirle a los niños y a los hombres que se conservan como niños. Escritor debe tener alma de niño, y el lector, para poder enlazarse con el autor y crear, tiene que tener alma de niño. La complicidad del juego entre el autor y el lector, la complicidad de ser niños entre el autor y el lector. Y ahora quiero referirme a otra obra clásica de la literatura, y es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y dice en una de sus partes: no se le había ocurrido pensar hasta entonces que la literatura fuera el mejor juguete que se había inventado para burlarse de la gente, como lo demostró Álvaro en una noche de parranda, etc. ¿Quién no conoce 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Quizás algunos solo por referencia, y quizás otros la hemos leído completo más de una vez. Y el poeta Antonio Machado, el poeta español, escribió: mas el arte es puro juego, que es igual a pura vida, que es igual a puro fuego. Veréis el ascua encendida. Y el poeta francés Paul Valéry dice:
Un poema debe ser una fiesta del intelecto, no puede ser otra cosa. Fiesta es un juego, pero solemne, reglado, significativo, imagen de lo que no es de ordinario, del estado en el cual los esfuerzos son ritmos rescatados. Y Immanuel Kant, el escritor alemán y filósofo, dice: la poesía juega con la apariencia que provoca su gusto, sin por eso engañar, pues declara su ocupación misma mero juego, que puede ser usado conforme a su fin, por el entendimiento y por los asuntos de éste. René Gourmont decía que a partir de la adolescencia, cuando se deja de ser niño, el hombre y la mujer descienden intelectualmente. Y en este sentido es real aquello de que los genios tienen alma de niño y que poeta es quien conserva viva el alma infantil. La literatura es esparcimiento y aprendizaje, es humor, broma y seriedad. Ustedes habrán oído seguramente de los juegos florales, por ejemplo. Juegos florales son certámenes poéticos y literarios que muestran en realidad a la literatura como un juego, como una contienda infantil con la cual jugamos. Y fue instalado en la antigua Roma desde el siglo II a.C. Y era en aquel tiempo juegos deportivos, culturales, artísticos, danzas, erotismo, etc. Y ahora quiero referirme a otro libro de un autor contemporáneo, Mo Yan, Premio Nobel de Literatura del año 2012. Escribe en mandarín. Y el libro se llama La vida y la muerte me están desgastando, de Mo Yan. Capítulo 15 dice: de la misma manera que el burro causó estragos en la oficina del gobierno de la alcaldía, de la aldea, y se corrió la voz entre todos los aldeanos, tú, el fruto bastardo de un buey semental y una hembra mongola, te hiciste famoso por irrumpir en la ceremonia de bienvenida a la comuna de mi madre, Jin Long y Bao Feng. Pero aquel día alguien más adquirió fama, mi medio hermano, Jin Long. Todo el mundo vio cómo, gracias a su valerosa intervención, consiguió subyugarte. El burro, en este caso, es presentado en esta novela del autor chino como la encarnación de un hombre años atrás que se había comportado mal en la vida y desde la creencia budista se reencarnó ahora en un burro que hizo tropelías. Bueno, yo los invito a jugar y a seguir jugando como los niños para poder hacer literatura y para poder entender la literatura con placer, con diversión, con entusiasmo. Muchas gracias.